Buenos días. Vamos a continuar con lo que habíamos hecho en la anterior clase. Nos habíamos quedado en el ejercicio 5, ¿ya? Y esta clase también vamos a resolver solo ejercicios. Y bueno, vamos a continuar con el ejemplo 6. Y este ejemplo nos va a servir para recordar lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿ya? O sea, el procedimiento que vamos a hacer acá es similar a lo que hemos hecho en los anteriores ejercicios, ¿ya? ¿Se dan de cuenta? En el extremo derecho nos dan una viga empotrada, ¿verdad? Hasta ahí. A ver, si es que nos dan una viga empotrada, la viga empotrada y sabemos que nos va a dar tres incógnitas, ¿verdad? Y para resolver tenemos tres ecuaciones, entonces hasta ahí va bien, ¿ya? Si es que hasta ahí se puede resolver, ¿ya? Ahora vean, nos están dando este tipo de carga distribuida, que esta figura no la conocemos, ¿verdad? O sea, es decir, no tenemos una ecuación que nos haga reemplazar. ¿Se acuerdan qué hay que hacer para reemplazar la carga distribuida? Se reemplaza por una fuerza puntual, ¿no? Y esa fuerza puntual actúa en su centro de gravedad, ¿ya? Y el módulo de eso es igual al área. El área de esta figura se puede conocer, ¿verdad? Es fácil calcularla. Pero ¿qué pasa? No sabemos dónde está su centro de gravedad, ¿no ve? Varía. No hay una fórmula directa que nos diga, para esta figura, acá está su centro de gravedad, ¿ya? Entonces, como no conocemos dónde está su centro de gravedad y no vamos a saber dónde aplicar su fuerza, la fuerza puntual o la fuerza equivalente de toda esta figura, lo que se hace es partir, ¿ya?, a la figura en figuras ya conocidas. Es decir, si se dan de cuenta, acá lo puedo partir por acá y voy a tener dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Y esas figuras ya las conozco, ya sé dónde está su centro de gravedad. Entonces va a ser fácil, ¿no? Esta figura se va a descomponer en dos cargas, en dos fuerzas puntuales o en dos fuerzas equivalentes, ¿ya? Continuando, miren, nos están dando, miren, ese punto anaranjado nos indica que es la unión de dos vigas, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan lo que les decía en la anterior clase? O es un método más, no es algo, es algo para que se den de cuenta lo que les explicaba en la anterior clase, que si es que te dan la unión de una viga, entonces debería de haber un apoyo más, ¿ya? O al revés, ahorita les voy a explicar. Ahí nos dan un apoyo simple. Ahora sí, les explico. ¿Qué pasa? Que cada vez, miren, el apoyo empotrado nos genera tres incógnitas y hasta ahí tenemos tres ecuaciones para resolver. Ya, pero ¿qué pasa si nos aumentan una incógnita más? Ya tendríamos cuatro incógnitas, ¿no ve? Y tres ecuaciones, no se puede resolver, ¿verdad? Entonces, eso es una ayuda memotécnica, digamos, que cada vez que te aumenten un apoyo, sí o sí te tendrían que dar un- la unión de una viga, ¿ya? O sea, cada vez que te den un apoyo extra, te tienen que dar una rótula, ¿ya? Es para que se den de cuenta. Si es que aquí lo alargamos la viga y le pondríamos otro apoyo, tendrían que darte dos rótulas, ¿ya? Eso es para que no es algo que se va a repetir siempre, ¿ya? Pero es algo para que se den de cuenta si es que alguna vez faltará un dato, ¿ya? Nos dan las distancias, las dimensiones y hasta ahí. Este es el ejercicio que tenemos que resolver, ¿ya? Y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo en la anterior clase, con los anteriores ejemplos, ¿ya? Y lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿no ve? Pero antes, veamos qué se hace con esa carga equivalente, ¿ya? Esa figura que no sabemos cómo es. La dibujo nuevamente, ¿ya? Y lo que les he dicho, para esta figura no sabemos dónde está su centro de gravedad, ¿no ve? Entonces vamos a partirlo en dos, ¿ya? Antes vamos a colocar las dimensiones de esto. El lado derecho es solo en dimensiones, sin unidades, ¿ya? Vale 1, el lado izquierdo vale 2 y la base 3, ¿ya? A dimensional lo vamos a hacer por un momento, ¿ya? Este es un ejemplo del procedimiento que tenemos que hacer. Ya tenemos que partir la figura en figuras ya conocidas, en este caso un triángulo y un rectángulo, ¿ya? Ahora, muy importante, las dimensiones, ¿ya? La dimensión que va a tener este rectángulo y la dimensión del triángulo, ¿ya? Ahora, para calcular la altura del triángulo, ¿qué hay que hacer? Es sencillo, ¿no ve? O sea, cualquiera lo podría hacer. Hay que restar al lado total, que es 2. Hay que restarle este lado 1, ¿no ve? Que es del rectángulo. O sea, 2 menos 1, 1. ¿Ya? Y es un poco fácil, ¿ya? Pero me ha pasado que
algunas personas en diferentes semestres, ¿qué es lo que hacían? Para calcular la fuerza equivalente del rectángulo es fácil, ¿no? Hasta ahí nadie se equivoca. ¿Cómo es? Hay que calcular el área nomás, ¿no? 3 por 1, 3. Y esa sería fuerza equivalente o la fuerza puntual. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el triángulo? Igual, es sencillo, ¿no ve? Hay que calcular el área. Un medio de la base por la altura. Un medio, la base 3, hasta ahí todo bien, por la altura. Y la altura tendría que ser 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el examen o en las prácticas? Se ve que por hacerlo apurado, los chicos saben ponerle la altura 2, la altura de todo esto. ¿Ya? O sea, para este triangulito de acá que lo estamos partiendo, que hemos encontrado, saben poner un medio de la base que es 3 por 2. Y eso está mal, ¿no? Por apurados saben tomar esta altura. ¿Ya? La del triángulo tienen que calcularlo bien geométricamente. O sea, paso a paso, no apurados. ¿Ya? Entonces, ahí ya tendríamos en este punto se va a aplicar la fuerza equivalente. ¿Sí? Ese es su centro de gravedad. En ese punto se va a aplicar la fuerza puntual. ¿Ya? Ahora, muy importante, es desde un extremo de la viga, desde cualquier extremo de esta viga, tenemos que calcular las distancias en la cual actúan las fuerzas puntuales, ¿ya? Tenemos dos figuras, entonces vamos a tener dos fuerzas puntuales. Voy a volver a dibujar la viga, ¿ya? Y en vez de esas dos figuras voy a tener estas fuerzas puntuales, dos fuerzas puntuales. ¿Cómo se calcula? Ah, sencillo, el área, ¿no ve? Para el triángulo, digo, para el rectángulo, perdón, sería 6 por 1, ¿no ve? Base por la altura para el rectángulo. Y esa sería la fuerza puntual ahí, en el que estaría actuando, ¿dónde? En su centro de gravedad, en este punto rojo. ¿Ya? Para el rectángulo, ¿dónde se sitúa eso? A la mitad, ¿no ve? A la mitad de 6, que sería 3 a la izquierda, 3 a la derecha. ¿Ya? Vamos con el siguiente, para el triángulo. La fuerza sería un medio, ¿verdad? De la base por la altura. Un medio, lo correcto sería de 6 por 1, ¿verdad? La base es 6, la altura sería 1, ¿ya? Aquí les decía que en vez de este 1, por apurados, les saben colocar el 2 de acá, ¿ya? Entonces sería 3, ¿ya? Y muy importante, ¿dónde actúan, verdad? Si medimos desde el extremo izquierdo, ¿ya? Sabemos por tablas o ya por fórmula que la distancia desde este extremo izquierdo hacia el centro es un tercio de la base, ¿ya? O sea, un tercio de 6, que sería 2 en este caso. ¿Ya? 2 sería esto de acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo mido desde el extremo derecho? Desde el extremo derecho hacia el centro sería 2 tercios de la base esta vez. Entonces, 2 tercios por 6 sería 4, ¿ya? Y se cumple, ¿verdad? Desde el extremo derecho hacia la fuerza son 4 metros, o 4. Y del extremo izquierdo hacia la fuerza es 2. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño ejemplo ya de lo que tienen que hacer cuando vean figuras que no conocen. O sea, no es que no conozcan, ¿no? Pero cuando vean figuras de las cuales no conocemos dónde es su centro de gravedad, o su centro de masa, o su centroide, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. El primer paso, ¿se acuerdan de los anteriores ejercicios? Siempre hacíamos diagrama de cuerpo libre para toda la figura. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para toda la figura. ¿Ya? En A tenemos un apoyo simple, nos genera una incógnita. En B tenemos un apoyo empotrado, nos generan tres incógnitas, ¿verdad? Dos reacciones horizontal, vertical y un momento. En un momento lo vamos a colocar, ¿ya? Acá seguimos copiando el momento que nos dan 0,4. La T es unidad de fuerza, ¿ya? Y M unidad de longitud, por si acaso. Ahora, vamos a hacer lo que ya hemos dicho, ¿ya? F1, lo que hemos hecho en este ejemplo de acá, vamos a hacerlo. F1, la figura 1 va a ser el rectángulo, ¿ya? Para nuestro ejercicio va a ser base por la altura nomás, ¿ve? O sea, 6 por 0,2, eso sería 1,2, perdón, ¿ya? Y para el segundo, la segunda figura, que sería el triángulo, sería un medio de la base por la altura, ¿ya? Un medio de la base, que sería 6 por la altura. Y la altura, recordemos que tenemos que restar, ¿ya? Es 0,5 menos la altura del rectángulo, ¿no? Es 0,2. 0,5 menos 0,2. Eso tienen que tener cuidado, esa resta. Ya, hacen bien esa resta y va a estar bien. Dividido entre 2, eso sería igual a 0,9.
Ya tenemos las fuerzas. Ahora las distancias. Muy importante. 2 metros, 2 metros. Y acá, la base en la distancia, ¿no? Entre C y B era 6 metros. Sigue siendo 6 metros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A ver, la fuerza uno, que es la del rectángulo, tiene que actuar justo en la mitad del rectángulo, ¿no ve? O sea, desde C, 3 metros a cada lado, ¿verdad? Eso está bien. ¿Qué pasa con la fuerza 2? ¿Ya? Ya lo hemos visto en el anterior ejemplo. Si lo queremos medir desde el punto C, es a un tercio de la base, o sea, un tercio de 6, que sería 2 metros. ¿Ya? De ahí salen las distancias. ¿Ya? Y la distancia entre F1 y F2, por esta nomás lo tienen que calcular, ¿ya? Porque ya sabemos que medido desde el punto B hacia la fuerza F2, tiene que ser 2 tercios de la base, o sea, 2 tercios de 6, eso sería igual a 4. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos esta distancia de acá que es 3, solamente hay que restar, ¿no ve? Toda esta distancia que es 4 menos 3, eso sería igual a 1. De ahí saco esa distancia que es 1. ¿Ya? Ya, continuemos, ya tenemos todo. De naranjado lo voy a pintar lo que es dato, o sea, ya tenemos esos valores. Con rojo, las incógnitas, ¿ya? Tenemos 4 incógnitas, ¿ya? A, Y, las dos reacciones en B, y un momento que lo vamos a colocar, ¿ya? Ahora. Y serían 4 incógnitas. ¿Ya? Una vez teniendo todo esto, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. ¿Ya? Sumatorio de fuerzas en el eje Y. Ya les he repetido que, bueno, en anteriores problemas les dije que las condiciones de equilibrio se tienen que cumplir, ¿no? O sea, tienes que sumar todas las fuerzas, igualarlas a cero, ¿no? Para eso se da un nivel de referencia. Pues yo puedo decir que todo lo que está apuntando hacia arriba va a ser positivo. Y entonces tendría que ser AY más BY, como está ahí, menos 0,9 menos 1,2 y todo eso, que es la sumatoria de todas las fuerzas, debería de igualarlo a cero, ¿verdad? Pero para hacerlo más rápido, ya les he explicado antes, yo voy a hacer que todo lo que esté apuntando hacia arriba igual a todo lo que esté apuntando hacia abajo. Entonces, AY más BY va a ser igual a 0,9 más 1,2. ¿Ya? Esta sería nuestra primera ecuación. Vamos con la segunda, sumatoria de momentos. Entonces hay que elegir un punto, vamos a elegir el punto B, ¿ya? ¿Y para qué estoy eligiendo? Ahora, para sumatorio de momentos lo mismo, el mismo procedimiento de lo que les he dicho con las fuerzas. ¿Ya? Entonces, vamos a pararnos en el punto B y vamos a hacer todas las fuerzas que estén haciendo girar en el sentido horario, igual a todo lo que lo esté haciendo girar en sentido horario, ¿ya? Respecto del punto B. Entonces, comencemos con la fuerza A, está girando en sentido horario respecto del punto B, ¿verdad? Entonces hay que multiplicar a Y por su distancia, que hay que sumar todo esto, sería 10. ¿Ya? Ahora, fíjense, otra fuerza que esté girando en sentido horario no hay, ¿verdad? No hay otra fuerza que lo esté haciendo girar a la viga en sentido horario. ¿Ya? Entonces, vamos, miren esto, este momento de acá. ¿Ya? Hemos dicho que los momentos solamente entran en la ecuación de momentos. ¿Ya? Y es independiente del lugar donde se aplique. O sea, no nos interesa a qué distancia está, ¿ya? O sea, respecto del punto donde estamos aplicando momentos, ¿ya? O sea, solo nos interesa el sentido de giro. En este caso, al lado izquierdo de nuestra ecuación, estamos poniendo todas las fuerzas que estén girando en sentido horario. Ya hemos colocado a Y por 10. Ahora tendríamos que sumar esto porque está girando en sentido horario, o sea, más 0,4. ¿Ya? Y no hay que multiplicar por ninguna distancia. Fíjense sus unidades, ya es momento, es una fuerza, una unidad de fuerza multiplicada por una unidad de longitud. ¿Ya? Continuamos. Entonces, acá, como les decía, hay que colocar una reacción, ¿no? Momento en B. ¿Ya? Ahora sí, ya tenemos nuestras 4 incógnitas. Y tenemos 3 ecuaciones. Todo esto lo vamos a igualar, nuestra ecuación. Ah, no. Antes, fíjense el sentido que le hemos dado. Este sentido a la reacción MB, si se fijan, yo le he colocado en sentido horario. Ustedes pueden colocarlo como quieran, pueden colocarlo en ese sentido horario o antihorario, depende de ustedes. Al final, si te sale negativo, significa que has asumido mal, ¿verdad? Que no era en ese lado, sino era al otro lado. ¿Ya? Pero en módulo te va a salir lo mismo. ¿Ya? Puedes asumir a cualquier lado este MB. Lo hemos colocado en sentido horario. Entonces lo que dice, hemos dicho, al lado izquierdo va a estar todo lo que esté haciendo girar la viga en sentido horario.
¿ya? Ya hemos colocado AY por 10. Este momento que está girando en sentido horario, lo hemos solo sumado, sin multiplicar nada, 0,4. Y este momento en B, que es nuestra incógnita, igual tenemos que colocarlo tal cual está, sin multiplicar por nada. Es una incógnita, un momento en B, ¿ya? Y vamos a retroceder un poquito. Porque nos faltan las otras dos fuerzas, ¿verdad? Eso tenemos que explicar. Ya, hasta ahí todas las fuerzas que nos han hecho girar en sentido horario. Ahora con las que nos están haciendo girar en sentido antihorario, que sería 0,9 por su distancia, 4, ahí está, 0,9 por 4. Y después 1,2, otra fuerza, la fuerza F1, por su distancia, 3. Y esa sería la ecuación de momentos. Dos incógnitas, no se puede resolver, lo vamos a guardar. ¿Ya? Y por último, sumatorio de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Ya? Como es la única fuerza de X, va a ser igual a 0. Fíjense, es la única fuerza horizontal. Entonces Bx lo igualamos a 0. ¿Ya? Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, ya, tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿qué se hace? En este caso, bueno, cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones, ya hemos aplicado el diagrama de cuerpo libre, las condiciones de equilibrio, entonces nos tenemos que fijar dos cosas. Una, que haya una condición en el enunciado, ¿ya? Pero en el enunciado no nos dice nada y casi nunca nos va a decir nada. ¿Ya? Podría decirte un ejemplo que calcular las reacciones en los apoyos si es que el valor de la reacción en A vertical es igual a 2 newtons, digamos, unidad de fuerza. O sea, esa sería una condición en el enunciado. Ya, pero en este caso no nos están dando nada en el enunciado, ¿no? Directo te dice calcular las reacciones en los apoyos, nada más. ¿Ya? Entonces, como no hay nada en el enunciado, nos vamos al ejercicio. ¿Ya? Y en el ejercicio debería de haber algo, algo que nos va a ayudar a resolver. En este caso, lo que nos va a ayudar a resolver sería la rótula. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Ya lo hemos explicado en la anterior clase. Primero se dibuja el diagrama de cuerpo libre de toda la figura y después solamente de un tramo, ¿no ven? Entonces vamos a dibujar del tramo AC. Le vamos a partir a toda la viga. Ya, pero no se puede partir siempre, ¿no? Es solo cuando te dan una rótula, cuando te dan la unión de dos vigas. ¿Ya? En este caso, vamos a dibujar, fíjense, nos están dando una rótula en C, entonces es la unión de dos vigas. ¿Ya? Primero hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre para la viga completa, ¿no? Para la unión de las dos vigas. Ahora solamente para esta primera viga, AC. ¿No? Tenemos un apoyo simple en A y en C se le coloca como si fuese un apoyo fijo. ¿Ya? O sea, dos incógnitas. O sea, va a haber CY y CX. Y ese momento igual se respeta, ahí va a quedar. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, en C se le coloca dos reacciones, en A un apoyo simple y ahí tenemos todos los datos de las distancias más. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio a esta viga. ¿Ya? Primero, sumatorio de momentos, en cualquier punto. ¿Ya? En el punto C vamos a aplicar. Entonces, todo lo que lo está haciendo girar en sentido horario lo vamos a colocar al lado izquierdo de la ecuación. ¿Ya? Comencemos con AY multiplicado por 4, su distancia, ¿no? Y no hay otra fuerza, solo nos queda este 0,4. Vuelve a entrar en el lado izquierdo de la ecuación, ¿no? Porque está girando en sentido horario. O sea, solo hay que sumar 0,4. Después, no hay otra fuerza que esté girando en sentido horario y tampoco hay fuerzas que lo estén haciendo girar en sentido antihorario. Entonces esta ecuación es igual a 0. Y de aquí despejamos el valor de H, que si se dan de cuenta nos ha salido negativo, ¿verdad? Hay que colocarle menos 0,1 t. Ahorita lo vamos a arreglar. Y una vez teniendo ya este valor de AY, vamos a reemplazar en las ecuaciones que ya teníamos antes. Ahí ya lo hemos arreglado. Nos ha salido menos 0,1t. Ahora, si nos sale menos, ¿ya? No significa que hemos hecho mal. O sea, en módulo la fuerza está bien. Lo que hemos hecho mal es que hemos asumido el sentido al revés. Pero eso no importa. Ya al final nos interesa el valor. ¿Ya? Y en la respuesta vamos a aclarar qué está pasando. Después les explico. Ahora, como ya hemos calculado el valor de AY,
ya puedo reemplazar en 1 y obtener el valor de BY. Lo mismo acá, ya puedo reemplazar el valor de AY y obtener el momento en B. Esto hay que arreglar, ¿no? Momento en B. ¿Ya? Entonces, estamos reemplazando en la segunda ecuación. Aquí estaba AY, le estamos reemplazando menos 0,1 y vamos a despejar el momento MB. ¿Ya? Entonces, momento MB sería igual a 5,8 unidades, no se olviden, unidad de fuerza por distancia. En este caso tendría que ser T por M, ¿no? No Newton por metro. La regla, ¿ya? Y por último, vamos a reemplazar en la ecuación que nos falta, en la ecuación 1. ¿Ya? AY más BY es igual a, ¿ya? Ya tenemos AY y vamos a reemplazar menos 0,1 y vamos a despejar el valor de BY, que sería 2,2 igual, unidades de fuerza tienen que ser, ¿ya? En este caso, T tendría que ser la regla, ¿ya? Ahora, por último, para la docente les he dicho que tenemos que acostumbrarnos ya, ¿ve? A colocar las respuestas. En el tercer parcial igual nos va a salir varias respuestas, entonces hay que ordenar. AYes, fíjense, lo he colocado como 0, menos 0,1, hay que colocar sus unidades. Y el punto B, ¿ya? Que estaba empotrado, ¿no ve? Por eso nos dan 3. Podemos tener 3 respuestas ahí. Ahora, acá, fíjense, el momento en B nosotros lo hemos colocado en sentido horario, ¿se recuerdan? ¿Ya? Y como nos ha salido positivo, significa que sí, hemos asumido bien, está girando en sentido horario, entonces en las respuestas siempre es bueno colocarle el sentido de giro.